El GEC-RACIO es un programa que simula los caudales que circulan a partir de una presentación y modela cada parte de la cuenca como un elemento separado definido por ciertos parámetros. Y voy a tener dos resultados. Por un lado, esa transformación de precipitación en escorrentía en caudales, y por otro lado, el tránsito propio del caudal por esa cuenca. Ahora les voy a mostrar el modelo simplificado que se generó en el GEC. Acá ven que tienen cada una de las subcuencas con sus aportes en el lugar que corresponde. Y en esta tabla se resumen los parámetros que fueron cargados al modelo, ¿no? Entonces pueden ver que está la longitud de cada tramo, la superficie de cada subcuenca, las pendientes, los desniveles entre los puntos. Esto que ven acá, el CN, es la curva número, que es lo que tiene cargado el GEC, lo que utiliza el GEC. Y este P0 es la abstracción inicial, es esa parte de precipitación que se pierde por infiltración y almacenamiento en la cuenca. Para modelarla también me pide siempre el coeficiente de Manning, que acá en este caso se tomó para el cauce 0,04 y para la planicie de inundación 0,05. Esto es porque ustedes recuerden que cuando empieza a aumentar el nivel del río, cuando vienen precipitaciones que no son ordinarias, se inunda más allá del cauce por donde generalmente circula el agua. Entonces, en esa parte de la planicie de inundación, generalmente hay vegetación y otros obstáculos que no se presentan en el cauce principal. Este coeficiente de contracción y expansión es para tener en cuenta el paso por el puente, el otro puente que teníamos en el medio. Acá podemos ver todos los perfiles topográficos que se cargaron en el GEC, incluso con el puente San Javier 1, ese que estaba ahí en el medio. Y acá ven el perfil longitudinal del modelo. Esto que ven acá fue el resultado de hacer circular un caudal de 20 años de recurrencia y un caudal de 50 años de recurrencia. Y esta salida me da el hidrograma de paso para una creciente de 25 años, por ejemplo, estamos viendo en azul, en el punto donde se va a implantar el puente San Javier 2. Este es el resultado entonces del tránsito, de esa precipitación que yo estudié, que había generado con el litograma de la lluvia de hierbabuena y todos esos datos. El resultado del modelar me da esto, un caudal que tiene un pico, de acuerdo a la recurrencia, de 169 metros cúbicos por segundo para 20 años y 278 para 50 años. Y otra parte de la salida del programa es una tabla de este tipo, donde, bueno, tengo los caudales. Acá, por ejemplo, fue el tránsito de la de 50 años. Ustedes ven acá el caudal es 278,84 metros cúbicos por segundo. Entonces, yo tengo la elevación de agua, o sea, el tirante para ese caudal. Con ese tirante yo ya puedo definir, digamos, dice acá, como conclusión de la memoria, el fondo de la viga hasta el fondo del cauce presentará una altura de 4,56 metros que garantiza una luz suficiente entre el fondo del cauce actual y el fondo de la viga propuesto para permitir el pasaje de estructuras flotantes como grandes árboles o piedras. Luego de eso también voy a utilizar ese tirante para calcular la erosión general del cauce. Cuando yo voy a analizar la socavación en puentes, voy a sumar distintos tipos de erosiones. Por un lado, la erosión general que tiene el cauce por el tránsito de cualquier creciente, lo que sea más allá del puente, digamos. Para calcular la erosión general, se utilizó en este caso la expresión de Linjban-Lebedier. Que lo que hace esa expresión es buscar un equilibrio entre la velocidad media que presenta la corriente y la velocidad que genera erosión en el fondo del cauce. Entonces, lo que ven ustedes en el primer paréntesis, acá de la expresión de HS, HS es el desnivel entre la superficie de agua cuando pasa la creciente y el fondo erosionado, o sea, me da la profundidad total de socavación. Esto que ven en el primer paréntesis es la fórmula de Manning, con la que ustedes sacan la velocidad media que conocen. Y esto que ven en el segundo paréntesis, que es esta expresión, es la velocidad media erosiva del cauce. Esto depende si son materiales granulares o cohesivos, por supuesto,
y es una fórmula empírica. El DM que aparece acá es un diámetro característico, generalmente se usa el diámetro 50, que es lo que se presenta sobre todo en los últimos centímetros del lecho del cauce, y el material que generalmente está en movimiento. Entonces, con esta expresión, que si sale, como les decía, de buscar el equilibrio entre la velocidad media de la corriente y la velocidad erosiva, saco la erosión general del cauce. Ustedes fíjense que lo que se hace es buscar puntos que representan distintas secciones transversales, y para ese punto calculo. Y al unir los resultados que me dan esos puntos, saco el perfil transversal. Esto que ven en azul era el tirante para una recurrencia de 20 años, y en verde el tirante para una recurrencia de 50 años, y por supuesto esto que ven con cuadraditos es el fondo erosionado para la de 20 años, y el de más abajo el fondo erosionado para 50 años. Una vez que calculé la erosión general del cauce, tengo que pasar a calcular la erosión que se produce localmente, tanto en estribos como en pilas. Acá no tengo pilas, así que solamente es calcular la erosión en los estribos. Acá se utilizó la expresión de Artamanov. Hay varias expresiones similares, pero generalmente todas dependen de lo mismo. Pueden tener algún coeficiente diferente, pero generalmente son todas de la misma forma. Estribos va a depender, por un lado, del ángulo. Acá en esta imagen se ve más claro, el ángulo que tiene la corriente con digamos, el eje longitudinal de la obra. También va a depender del caudal interceptado, que es este caudal que ustedes ven acá a ambos lados de la pila, en este caso, que no entra en juego cuando hablamos de estribos. Y, perdón, el último, digamos, la contracción que me genera el acortar esta sección por poner los terraplenes o las pilas que yo intercepto en el cauce. Todos esos valores están, como ustedes ven, tabulados y me permiten calcular entonces cuánto será la profundidad de socavación en cada uno de los estribos. Recuerden que como pueden ver acá, cada estribo va a tener una situación particular, entonces se calcula tanto para el estribo de margen derecha como el estribo de margen izquierda. Recuerden que para definir margen derecha e izquierda me paro mirando hacia aguas abajo, derecha e izquierda. Entonces acá teníamos la erosión general, que se tomó como el valor más grande que dio en cada una de las secciones que había calculado, y después calculé una erosión en el estribo de margen derecha, una erosión en el estribo de margen izquierda, y se sumaron ambos valores. Bueno, como conclusión del estudio, dice que la erosión total obtenida es la suma de la erosión general y la erosión local en el estribo, y de un valor superior a 4,78 metros para el puente San Javier II. Esto se comparó con los resultados del estudio geotécnico que yo les comentaba al principio que también se habían hecho, y daba un poquito inferior a este valor. El estudio geotécnico no había hecho una simulación hidráulica, simplemente habían, en base a las características del material, se había estimado con la fórmula la profundidad de socavación. En cuanto a las obras de protección que se dimensionaron con esos resultados, fueron las siguientes. Estos son los planos que ustedes ya les había mostrado el ingeniero. Se ha profundizado 1 metro más la altura de los muros de los estribos en U. Los estribos eran, estos que están acá, en forma de U, sin losa abajo, estaban apoyados sobre pilotes. Se les hizo una submuración, que es esto que ven ustedes acá, de 80 centímetros, en los dos laterales, y ahí nacieron los pilotes. Y abajo del puente se hicieron un muro de 2 niveles de gaviones, que estaban protegidos incluso por un geotextil. Y acá vemos en planta, este es el puente, estos eran los gaviones que existían, los que se ven ahí en las fotos, y se le hizo incluso un diente hacia abajo para
limitar la profundidad de erosión general del cauce. Entonces, esto que está acá, por deposición y el propio acarreo de la corriente, forma como un nivel que no permite que siga avanzando la socavación general del cauce. Y después, por supuesto, gaviones, muros de gaviones, aguas arriba y aguas abajo, para proteger propiamente los estribos, más esos gaviones que estaban justo por debajo del puente que acá no se alcanzan a ver. Así que bueno, eso fue lo que se hizo para esos puentes. No sé si tienen alguna duda. Ingeniera, sí. ¿Los gaviones van hasta la altura del tablero? ¿Tienen la altura esa total o no hace falta? En este caso sí se previó hasta ahí para... Lo que pasa que vos imagínate que si llega a empezar a entrar agua, por ahí también se genera como una erosión, un movimiento de material que puede poner en riesgo. Ingeniera, sí. La consulta que no me quedó claro cuando lo presentó el ingeniero Pérez, ¿dónde queda este puente? Este no es de entrada al camino de San Javier al Cristo, ¿verdad? No, este en el Valle de la Sala. Bien. Más o menos, ¿dónde quedaría ese? Ahí te lo muestro. Son dos puentes que están en el camino que va entre el Cristo y el que se une con el camino que va a Raco, del desvío de la ruta que va a Salta. Cuando ustedes se desvían a Raco, no me acuerdo el número. Bueno, sí. Ahí no sé si lo están viendo. Ahí está. Ahí se ven dónde están más o menos. Bien, perfecto. Ingeniera, los gaviones esos que se han puesto aguas abajo, ¿también sirven como...? Sí, a ver, cuando uno intercepta algo en el cauce, después hacia aguas arriba, pero ahí en realidad no necesitabas tanto disipar energía, porque la idea es la deposición propia, entonces no te genera realmente un salto en el cauce como para hacer un resalto, por ejemplo, para generar energía, un nivel del fondo. Buenísimo. Los elementos de eso a veces son polémicos, no usarlos porque temen que haya otros problemas de erosión, ya sea agua abajo o de infiltración. Pero bueno, como toda estructura que uno hace, tiene sus ventajas y sus desventajas. Hechos que llevan mucho material, entonces no siempre es solo socavación. O sea, hay momentos cuando aumenta el caudal, aumenta el tirante, y permite que se desplace el material del fondo. Pero a medida que empieza a bajar de vuelta el tirante, ese material... Hay momentos donde se arrastra material y momentos donde se deposita material. Si ese equilibrio a veces no se mantiene, sobre el cauce podría ocasionarse una erosión que comience a avanzar y generar otros problemas. También los gaviones laterales, ¿no? El diente, entiendo yo que es un diente de hormigón hecho y usando como si fuera un hormigón, como un hormigón ciclópeo, como lo que se hace en los cimientos de las casas. Y lateralmente, creo que preguntaban sobre los gaviones laterales, que son más que nada para el flujo. Eso, como esos dos escalones que tienen pegados a los estribos. Claro, para delimitar el cauce, no solo aguas arriba, sino también aguas abajo, delimitando la zona de cauce. Ingeniera, también la forma de las pilas, o hay que tener en cuenta qué elegir. Sí. En este caso,
el ángulo, la fórmula esa tiene en cuenta el ángulo de inclinación de la pared del estribo. Si tuviéramos pilas, la forma de la nariz, que sería la parte de la pila que da hacia aguas arriba, si es redondeada, si eso también tiene en cuenta si la pila es ancha o angosta. Porque piensen que una pila angosta, las líneas de flujo se acomodan y pasan. En cambio, choca la corriente contra ahí y genera otro tipo de erosión. Pero cuando es en pila, sí se tiene en cuenta la forma de la pila. Para cualquier tipo de material en el lecho o en Hay distintas fórmulas dependiendo si el material es cohesivo o sobre todo más que nada por el peso específico del material, digamos. O sea, un material cohesivo es mucho más liviano, pero tiene. Entonces, generalmente hay crecientes que, por ejemplo, el material granular necesita menos tiempo para ser erosionado que una erosión. Claro, gracias. Pero para cada tipo de suelo hay una fórmula que se aplica. Entonces, cuando uno va a aplicar las fórmulas, lo que tiene que hacer es comparar los datos que se han tenido en cuenta, datos que estoy usando yo en el caso real que estoy calculando. Y para la elección de nosotros en qué nos guiamos, digamos, en las cargas nomás, o también el tipo de material que transporte de materiales y esas cosas. En todo. Tenés que tener en cuenta todo como conjunto. Bien. Muy bien, muchas gracias. Era una cosa. Sí, que... ¿Cómo es que tenía el caudal interceptado? ¿Solo se lo considera el caudal interceptado por los estribos o qué pasa si tengo pilas intermedias? Perdón, se me corta un poquito, no te escucho. La fórmula esa que incluye los caudales intercepta parte que sería por atrás de los estribos, de los muros. Si tengo pilas intermedias en el puente, ¿también o no? No, ese es más para el caso de los estribos, o sea, lo que tiene en cuenta yo estoy haciendo en el cauce por efecto de los estribos. Bien, porque si yo tuviera pilas al estribo es un poquito diferente porque justamente yo estoy estrechando ahí la sección y genera un efecto de asociación general, erosión por contracción y erosión local. Esta fórmula lo que te está haciendo en el estribo es calcular la erosión total en omitido ahí, pero es particularmente para los estribos. Gracias. Sí, Carolina, ¿quería preguntar algo? Sí, ahí en la vista que está mostrando de la disposición había con colores rositas y azul la disposición de los gaviones. Ver bien si hay una parte, creo que son de los muros de los gaviones que están en rosa, es como que se ensanchara el río. Eso rosa es lo que ya estaba construido, por eso está en otro color. A ver si te lo puedo volver a... Porque de ser así, digamos, la forma del río, como que el puente está... Y no lo que sería mucha elevación del tirante. Vos ves acá, a ver. Sí. No es que está estrechando toda la sección. Esto simplemente es protege. ¿Te acuerdas de la foto que habíamos visto con el ingeniero del otro puente que el agua había pasado por atrás del estribo? Sí. Prolonga hacia los laterales para que el agua no pase por ahí. Entonces yo dirijo la corriente hacia abajo, pero no significa
significa la inundación, digamos, del río. No es todo esto el estrechamiento. Esa es la duda que tenía. Porque parecía como un embudo, digamos. Sí, no, esto Bien. es simplemente la protección ahí para el cauce venía más o menos hasta acá nada más. Que sigue un poco esta línea de los aviones azules que vos ves. Claro. Y esto es simplemente una protección ahí del terraplén. Alejandra. Sí. Sí, yo para completar un poquito la idea, la verdad que es muy buena la exposición y muy buenas las preguntas. Y los gaviones como otras dientes, que también lo veíamos ahí, etcétera. Hay, digamos, creo que en la primera clase hablábamos de algunas obras, sí, que no forman parte de la estructura propiamente dicha de un puente, pero que en realidad pertenecen a la obra. En realidad, o sea, no es solamente el puente estructural, sino es el conjunto de otra parte central. Y lo otro, como esto que estuvimos viendo acá, son medios de protección. El diente de hormigón, las colchonetas, hay muchos recursos que, si Dios quiere, yo creo que más adelante le enseñan cómo se colocan, cómo se ponen, dónde, etc. Y repito, para terminar esto, no forma parte, son muy importantes porque son los elementos que protegen la estructura principal. Todo esto se protege la estructura principal. ¿Por qué? Porque, por supuesto, cada puente es un mundo. Hay que prever aspectos que tienen que ver con la erosión, con la socavación, con la sedimentación. De todas maneras, como ingeniero, es que la estructura trabaje adecuadamente en toda su vida útil. Y también obras complementarias como estos espigones, los gaviones, colchonetas, etc. Todo eso, si yo quiero, vamos a ver al final del curso. Sería bueno. Bien. Dicho esto, vamos a terminar de hablar de lo que es práctico 2. Como justamente a raíz de todo esto de práctico 2, inclusive ya viendo algunas presentaciones de trabajo que ya han sido enviados, que se lo vamos a reenviar a los trabajos para que los completen. Porque hay que tengan elementos para diseñar, digamos, la mejor estructura que se pueda, que esté al alcance de ustedes, y para ello vamos a tener los mayores elementos de juicio que podamos disponer para, digamos, les devolvemos el trabajo para que ustedes puedan replantear todo su cálculo y especialmente lo que es profundidad de socavación. En particular les voy a pedir que expliquen, porque algunos usan la formulita, esta que estaba en teoría, de la velocidad, ponen nada más. Entonces tienen que poner qué es lo que están considerando, si van a usar esa fórmula. ¿Qué tipo de suelo? Si pueden pongan una foto de los suelos para que podamos ver. No sé si me entienden. Completar y detallar todo lo que se pueda detallar. Ustedes han visto en la presentación de hoy del ingeniero Daciano, erosión y de la socavación, digamos, respecto de un puente, es algo bastante complejo
y que es una única fórmula. Entonces, le pedimos que ahonden, que profundicen, y hay cosas que nosotros sabemos y otras que no, pero si tienen que preguntar, pregunten. Y si nosotros no sabemos, pregúntenle a los de suelos, ¿sí? Pregunten. Bien. ¿Alguna? Sí, quería saber si, por ejemplo, para hacer la modelación de GECRAS, cuando lo hicimos en básica, el nivel de la zona donde íbamos a estudiarlo. No sé si se podría conseguir las curvas de la cuenca que estamos pasárnosla, para ver, bueno, si se lo puede resolver de esa forma, como para que sea más completo. Simple. Sí, creo que sí tenemos eso y en el transcurso de los próximos días le vamos a ver, vamos a checar, está mandado eso, se lo mandamos. No hay problema. Bien. ¿Ingeniero? Sí, Santiago. Realmente creo que hemos hecho así el trabajo porque no nos queda muy claro la idea de... nosotros estábamos un tipo de estructura, ¿verdad? Ese es el concepto de práctico. Claro. Y había un estudio de erosión, por el estudio anterior, ese que lo pasaba al inicio. Sí. No entendemos bien si estamos en eligiendo nada más el tipo, ¿por qué habría que hacer un estudio de erosión en este caso? Quizás forma de la pila o el número de pilas, quizás ahí vendría, pero ahora que estamos eligiendo... Está bien tu pregunta, Santiago, ahora la vamos a responder. En realidad, está bien lo que vos decís. Cuanto mayores datos dispongas al comienzo, vas a tener mejores elementos de juicio para poder decidir. Vamos a ver una cosa muy rápida. ¿Cuántas pilas ponemos en el puente? ¿Será lo mismo poner una o dos pilas? Bueno, entonces, en función, supongamos, si usted hace un cálculo de la socavada, un valor importante, entonces van a tratar de ver de alguna manera te va condicionando lo que es la superestructura. No sé si me va a entender. Sí. Sí. Exactamente. Entonces, lo que queremos es archivar más elementos de juicio para que ustedes puedan dar importancia o no, al punto de poner o quitar unas pilas intermedias. ¿Sí? Bien. Entonces, lógicamente, si vos mantenés la longitud del puente, tenés tramos mayores. ¿Qué tanto pueden ser mayores los tramos o qué longitud pueden llegar a tener? ¿Sí? Mira, tiene que analizar un poco de armonía todo que va a ser tanto, voy a tener que saber que lo vas a dividir en tramos de tantos metros y que para esta pila intermedia va a ser de tantos centímetros, tantos metros. Sí. Bien. Hace falta estudio recién para todo, entonces, desde ese punto también. Exactamente. Bien. Listo. Gracias. Sí. Yo tenía la duda de que, bueno, cuando leía el informe de ingeniería que nos hacía al final, digamos, después de la recopilación que hace mención de todos los datos hidrológicos y de los distintos tipos de... Llega a una altura de socavación para el caso del puente del Bolsón.
porque habla de un tirante de 1,7 más o menos metros y una socavación de 2, como una altura de 4 metros, digamos, en el caso de que se erosione. Teníamos la duda si podíamos usar directamente ya ese valor que nos brinda el informe de ingeniería o si no hablarlo, digamos, de otra manera. O podíamos ya basarnos en esos estudios que estaban ahí en el informe de ingeniería. Una referencia que tienen ustedes de ahí del lugar, ¿ah? Pero entonces tendría que calcular, hacer un cálculo aparte y comparar adopta, ¿sí? Por ejemplo, ayer había un grupo que me consultó y que obtenieron una socavación de... Entonces, obviamente, yo le dije que, bueno, había que revisen porque había algo que estaba mal. Claro. ¿Sí? Explicar las socavaciones de 1 metro y tanto, si hay un estudio de 2 metros, ¿no es cierto? Otra cosa que le dé que está mal, solamente que capaz que está mal aplicada la fórmula. Hay que estudiar cada valor. En esta semana le vamos a ver otros trabajos del tema. No, la fórmula en realidad no es tan simple. O sea, aparte, disculpen, ingeniero, tengan en cuenta que la socavación esa que está en el informe consideraron que estaba perpendicular a la corriente el puente. Entonces, después ahí en las mismas conclusiones dicen que en el caso de socavaciones muy superiores. Entonces, ahí ya varios de ustedes tienen puentes que están oblicuos, tengan cuidado porque tiene que dar mayor que el valor que está ahí calculado. Bien. Muy bien. Listo. ¿Cuál es la fecha límite, digamos, para la entrega de este trabajo? Bien. Ese trabajo hemos resuelto que lo puedan presentar hasta el día martes. El día martes próximo, que hoy es 14, 15. ¿No? 15. Y el martes 22 va a haber 3 grupos que van a exponer. Entonces, el práctico 2. Siempre una semana para que ustedes puedan completar toda la información, hacer una buena presentación y el martes ya haya 3 grupos que... De este práctico 2 ya no hay más preguntas, ¿no? Gracias. Entonces ahora vamos a pasar en un ratito a ver el práctico 3. ¿Se escuchan? ¿Quiénes serían los grupos que exponen o va a ser algo aleatorio? Ya vamos a designar en el transcurso de esta Gracias. Sí, todavía no está asignado. Bien. El trabajo práctico 3, por favor, Alejandra. Yo le comparto. Ingeniera, disculpe una consulta. ¿Nos podría subir a ver las fórmulas y esas cosas? Bueno. Gracias. Ahí están viendo el práctico. Bien. Sí, ingeniera. Sí. Gracias, Alejandra. El práctico 3, ahí dice lo siguiente. Se refiere al cálculo de tableros para puentes carreteros. Del año, digamos, del cursado, nosotros decíamos que se encadenaban los prácticos y se encadenaba el tratamiento de la materia. Entonces, en ese sentido,
responda del cálculo del tablero. Para ello, bueno, digamos, el enunciado es bastante abierto y lo que busca es lo siguiente. Dice, a partir de las conclusiones arribadas en los trabajos prácticos anteriores, calcular las solicitaciones y dimensionar el tablero. Es decir, ya es el primer práctico de cálculo propiamente. Dimensionar el tablero para el puente ya especificado, teniendo en cuenta al menos y o construcción. Es decir, ahora vamos a comenzar a hablar de las... Vamos a ver, y le pedimos a ustedes que propongan dos alternativas que después la van a calcular o van a calcular. ¿Está claro? Sí. Sí, perfecto. Entonces, van a tener que ver lo que ustedes han buscado, digamos, seleccionar y alternativas para, digamos, la ubicación del puente. De la misma manera, también van a tener cómo encaran el tema de la superestructura del puente, que ya un poco lo tienen definido ahí, ¿no es cierto? En particular, cómo van a trabajar el tema del tablero. Para no diría especificar, sino por lo menos ver algunos aspectos básicos, dice, para cada alternativa a plantear, indicar básicamente la configuración estructural, de utilizar la tipología que ustedes van a plantear, el método de cálculo a seguir, etc. No le vamos a decir, calculen losa, losa llena, losa allanada. Eso lo vean ustedes. ¿Bien? ¿Está claro ahí? Sí, ingeniero. Bueno, gracias. Entonces, ustedes tienen que definir dos alternativas y para cada una de ellas especificar estas cuestiones. Y luego de esas dos alternativas van a elegir una porque creen que es la que mejor se adecua para el caso. Y a esa una que ustedes elijan, que es la solución adoptada, se pide detallar la misma. Entonces, ahí sí van a encargar el proceso. Ahí le vamos a pedir la configuración estructural de planta. Esto luego se va a hacer una presentación final. Entonces, pero por lo menos tiene que tener la configuración, si son losas, como las armas. Luego el cálculo de solicitación, si usan ¿qué reglamento van a usar? De los, diríamos, el reglamento viejo de la DN, que está, digamos, en discusión pública en este momento. Después, el cálculo de solicitaciones, el detalle de las armaduras, una planta general del puente, porque ahí ya se comienza a ver la principal una sección transversal del puente, y ahí, por ejemplo, alguno transversal, si no conocemos todavía, no tenemos claro las dimensiones de la viga, porque no lo hemos calculado. ¿Sí? Suponer, vamos a estimar que van a ser una viga determinada, digamos, de determinado material, de determinada forma, y le digamos aproximada, y luego calcularemos bien. Entonces la sección transversal del puente ya relevantes. En esta semana le vamos a pasar algunos detalles de configuraciones en los bordes, los
fuentes, desagües, elementos de protección, etc. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, ingeniero. No, Bueno. por ahora. Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Ustedes ven que ya nos vamos a eso el cálculo. Entonces, usted tiene que definir qué tipo de estructura va a ser, qué tipología y cómo. Puede ser puente losa, puede ser puente de losa de viga, etc. Ustedes tienen que definir. No se olviden eso. Entonces, nosotros lo vamos a acompañar en el proceso de aprendizaje. Bien. No tiene. ¿Para cuándo sería el programa? No, ingeniero. Bueno, muy bien. Ingeniero, ¿y para cuándo sería el práctico 3? Y bueno, ya vamos a ir pautando la entrega. Un práctico de más trabajo de elaboración. Posiblemente yo digo esto, una entrega estimada de 2 semanas más. ¿Está bien? Que tengan 2 semanas para trabajar en eso. Vamos a ir bien. Bien que ustedes a veces, a ver, este cuatrimestre también han empezado un poco desfasado y el cuatrimestre terminando materias de cursar del primer cuatrimestre. ¿Era así? Entonces, el cuatrimestre del año que viene, pero la idea sería tratar de terminar antes de fin de año. Para ustedes, digamos, no le podemos decir en este momento, vamos a llegar hasta ahí, hasta determinada fecha. Sí, sí, ingeniero. Bueno, muy bien. Yo creo, y para terminar la práctica, y creo que la clase de hoy, de a poco nos vamos adentrando en un trabajo más, ¿cómo le puedo decir? Expeditivo, más práctico, ingeniero. Al principio el problema era muy abierto, y de a poco lo vamos cerrando y contextualizando. Entonces, hoy la verdad que ha salido un tema a protección y la defensa, que normalmente no se estaba enseñando eso, pero sería interesante distintas alternativas ya al final del año, que justamente le den pautas a ustedes para mostrar, no es solamente la parte estructural, sino que es todo un conjunto de cosas. Bien. ¿Pregunta, duda o alguien quiere decir algo respecto a esto? No, ingeniero. Entonces, Alejandra, ¿querés decir algo también a los chicos? No, cualquier cosa, hacemos una consulta, lo que necesiten. Exactamente. Ustedes ven de que los tres docentes estamos dispuestos a... Entonces, es cuestión de pautar con nosotros qué dudas tienen, vayan antes, cosas que uno se va acomodando los horarios. Entonces, bueno, ya si Dios quiere, práctico 2, y ahí ya comenzamos a hablar solamente práctico 3. Perfecto. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Matías.